martes, ya se me olvida, ustedes no. Bueno, segunda parte del jueves 1 de julio, vamos a hacer un análisis del trabajo práctico de síntesis, considerando, esto no lo mencioné, lo que les íbamos a pedir que tendríamos que haber hecho es comparar adultez y vejez. ¿Hicieron eso? ¿Sí? ¿O no? No, la verdad que en mi grupo no. ¿Solamente hicieron vejez? Bien, bueno, vamos a hacerlo juntos, porque en esta velocidad de querer dar la consigna, ustedes tampoco. Bueno, en esta velocidad de querer dar la consigna, omití decirles que lo que esperábamos es que analizaran adultez y vejez. Pero lo vamos a hacer juntos porque como ustedes leyeron todo la semana pasada, estábamos en duda en trabajar adultez. Bien, pero aparte ustedes ya lo deben haber completado, además, porque como ya terminamos la semana pasada con adultez, ustedes que están preparando el trabajo práctico de síntesis para subir, seguro que muchos deben ya lo deben tener. Preguntas. Claro, ya lo deben tener resuelto. Bien, vamos a empezar entonces con, vamos a hacer así, vamos a analizar lo que ustedes hayan debatido o elaborado y vamos a tratar de rescatar del análisis que hicimos la semana pasada las características de la adultez para poder comparar. Procesamiento de la información. ¿Quiénes estaban en la sala 1? ¿Quiénes eran sala 1 y analizaron procesamiento de la información en la vejez? Hola, profe. ¿Cómo te va, Camila? No, yo soy Jezabel. Ah, Jezabel. Entró con el link. Bueno, Jezabel, está bien, Jezabel. En características generales pusimos involución motriz. Sí. Y en procesamiento de la información pusimos enlentecimiento y reducción. ¿De qué? ¿Reducción de qué? De procesamiento de información. Ah, bien. Es medio confuso. Bueno, por empezar, está bueno el concepto, involución motriz manifiesta es el concepto que usa Meinel. Nosotros venimos siguiendo a Meinel y como Meinel pone el acento en la motricidad, lo que dice, la diferencia entre la adultez y la vejez es que justamente esta reducción o esta disminución de la motricidad se empieza a hacer muy manifiesta. Entonces, si pensamos en Meinel, está bien, la caracterización es involución motriz manifiesta. ¿Y qué diferencia hay respecto de la adultez? Yo los invito a que lo piensen. Si pensamos en características generales de la adultez, ¿qué tendríamos que poner? Heterogeneidad. Heterogeneidad es un buen concepto, Belén, pero vos fíjate que hay 3 casilleros, porque ustedes tienen que decir algo de la, perdonen, ustedes tienen que decir algo de la adultez inicial, algo de la adultez media y algo de la adultez avanzada. Entonces, si seguimos el criterio de Meinel, ¿qué dijimos la semana pasada cuando consideramos la adultez? ¿Qué caracteriza a la adultez en general? Les doy una ayudita. El mantenimiento o no del rendimiento motor. Entonces, pensemos en la adultez inicial. ¿Qué pasa en la adultez inicial con el rendimiento motor? ¿Cómo la llamábamos esa etapa? Es relativa. Mantenimiento relativo, Cecilia, tal cual. Entonces, para adultez inicial, mantenimiento relativo del rendimiento motor. Para la adultez media, reducción progresiva. Muy bien, Yamila. Reducción progresiva del rendimiento motor y para la adultez avanzada, es acentuada. Muy bien, reducción acentuada. Entonces nos queda mantenimiento relativo, reducción progresiva, reducción acentuada y vejez, involución manifiesta. Es decir, que lo que va pasando es que esa reducción ya se ve, ya se nota a simple vista en la mayor cantidad de personas mayores. Vamos al procesamiento de la información. Jezabel nos dijo enlentecimiento del sistema nervioso. Progresivo. Sí, enlentecimiento progresivo del sistema nervioso. Y está muy bien esa caracterización, pero en realidad lo que estamos diciendo es la causa. Y no estamos diciendo qué pasa con el procesamiento de la información. En realidad lo que empieza a haber es una alteración del procesamiento de la información, que tiene muchas causas. Porque el enlentecimiento es la consecuencia
de un montón de cuestiones. ¿Por qué se enlentece? Primero se enlentece porque no percibe bien. Acuérdense que hay una disminución del funcionamiento de los órganos de los sentidos, tanto de la vista como del oído, y también de los sentidos internos. ¿Sí? Hay cuestiones, no internos, sino propioceptivas del equilibrio. ¿Lo silencias vos, sí? Sí, sí. Ahí está. Bueno, Nicolás. Espera un segundo, a ver. Ahí. Bien, ¿y? Creo que lo... Ahí va, ya ahí, está. bien, listo. Bueno, después lo que hay es algunas alteraciones de memoria. Entonces, acuérdense que el procesamiento de la información implica percepción, ir a buscar la información a la memoria, toma de decisiones, ejecución y retroalimentación. Entonces, lo que hay que ver es qué va pasando en cada uno de esos momentos y en realidad, como hay una alteración del funcionamiento, empieza a haber una disminución del funcionamiento del sistema nervioso, eso va a dar una alteración del procesamiento y un enlentecimiento de la motricidad en general. Así que, bien, eso es lo que pasa con el procesamiento de la información. ¿Y qué pasa con el procesamiento de la información en la adultez? ¿Hay alguna alteración del procesamiento de la información en la adultez? Les doy una ayudita. En realidad, si uno piensa en la adultez inicial y en la adultez media, todavía no hay alteraciones en la capacidad de procesar información. Y si uno lo piensa respecto de lo que veníamos diciendo, los deportes, el tipo de deportes o el tipo de actividad, si uno sigue haciendo actividad física o deportiva, el acento va a estar puesto en el tipo de actividad que uno haga. Respecto de la forma de procesar información, acá dice Sebastián que hay una alteración en la ejecución. Puede empezar a haber una alteración en la ejecución y puede empezar a haber una alteración en la percepción en la última de las etapas de la adultez. Porque ya las personas en la adultez avanzada pueden empezar a tener problemas sobre todo de la vista, ¿no? Ya a partir de los 50 años la gente en general tiene presbicia. Y algunos inclusive pueden tener presbiacusia, que es disminución de la audición. Vamos a, muy bien, la primera sala. ¿Alguna duda de la primera sala? Procesamiento de la información o características generales, o podemos ir al desarrollo intelectual. Vamos a desarrollo intelectual. ¿Cómo? Entonces, en procesamiento de información, con poner alteración ya estaría bien. Sí, pueden poner alteración y si querés, entre paréntesis, enlentecimiento del sistema nervioso, ¿sí? Pero hay una alteración del procesamiento de la información. Vamos al desarrollo, por nada. Profe, ¿eso se da en la adultez y en la vejez hay algo más marcado? En donde se da la alteración del procesamiento es en la vejez, Cecilia. Ah, bien. En la adultez inicial, el procesamiento de la información no tiene grandes modificaciones, excepto en la adultez avanzada, que empieza a haber dificultades para la percepción, y como dijo Sebastián, dice para la ejecución. También puede empezar a haber dificultades para la percepción, para la ejecución si la persona es muy sedentaria. Es decir, seguro que si la persona es muy sedentaria ya le va a costar hacer inclusive las actividades de la vida cotidiana. Bien, vamos al desarrollo intelectual. ¿Qué pasa con el desarrollo intelectual? ¿En qué momento del desarrollo de la inteligencia están las personas? Profe, yo puse las dos en descanso. No sé si está bien. ¿Descanso? ¿Cómo? ¿Qué sería eso de descanso, Agus? A ver, otra vez. Ah, es el de Agus. Que Agus es la que estaba hablando. ¿Qué sería en descanso o en descenso? ¿Descanso de qué quisiste poner ahí, Agus? Perdón, descenso. Ah, descenso. En los dos puse descenso. Descenso. Bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta, Agus, no sé si algún otro puso algo de desarrollo intelectual. Desarrollo intelectual, estamos en el periodo del pensamiento operatorio formal, tanto en los 3 momentos de la adultez como en la vejez. Pero ¿qué empieza a pasar en la vejez? En la vejez puede empezar a haber
declive cognitivo. ¿Qué quiere decir declive cognitivo? El declive cognitivo es la disminución, esto que decíamos, ¿no? De que la gente se empieza a olvidar de las cosas, que como es más lenta le cuesta más tomar decisiones, pero el declive sería lo esperado, ¿sí? Si hay un deterioro sería la patología. Nosotros vamos a poner qué es lo que está esperado, no vamos a poner la patología, vamos a poner declive cognitivo. ¿Mm? Bien, ¿y qué pasa con el tipo de actividad deportiva a la cual se puede dedicar? ¿Qué pueden hacer tanto los adultos como los viejos? ¿A qué tipo de actividad se pueden dedicar? ¿Qué tipo de juego o de práctica pueden hacer? Ayudita. Recreativa. ¿Cómo? A ver. Recreativa. Sí, Cristina, hay ahí habría que poner, tanto en cada momento de la adultez como en la vejez, hay distintos tipos de prácticas que las personas pueden hacer. Está bien, adaptadas podría ser para las personas mayores, está bien, Josefina. En realidad, si pensamos en la adultez, la gente durante la adultez puede seguir haciendo actividad física recreativa o actividad física deportiva según lo que elija. Y según para lo que tenga condiciones, va a poder hacer una actividad deportiva, inclusive de rendimiento, si es alguien que es, por ejemplo, categoría senior, ¿sí? Y sigue compitiendo. Los viejos los adultos que siguen corriendo, que siguen nadando, que siguen jugando en equipos de voleibol de grandes. Y en los viejos lo mismo. Los viejos van a poder seguir haciendo actividad recreativa, ¿sí? Actividad física recreativa o actividad física deportiva. Está lleno en este momento, es nuestra próxima investigación, de viejos que juegan al Newcomb. Bien. Y inclusive uno los ve, gente de 70, 70 y pico de años, 80 años, haciendo carrera de calle. Elisa Di Forti cruzando los Andes con más de 80 años. Entonces puede hacer actividad deportiva o actividad recreativa. Y puede ser también, como plantea Josefina, actividades adaptadas. ¿Qué son actividades adaptadas? Es justamente hacer gimnasia, todo el tipo de actividad. Por ejemplo, el entrenamiento multicomponente sería un tipo de entrenamiento adaptado, que ya las personas podrían empezar a hacer a partir de la adultez avanzada en adelante. Bien, vamos a la moral y a la afectividad. ¿Quiénes trabajaron con moral y afectividad? Acá, profe. ¿Qué dice María Belén? Bueno, nosotros pusimos en la afectividad que entra en juego la alteración de los procesos psicológicos y Sí. en la moral, pérdida de interés en la vida por el hecho de, bueno, la pérdida de familiares, el tema de... esperé que lo había notado y ahora no me acuerdo. El abandono de la actividad física, laboral, jubilación, temor a la muerte. Bien, todo eso que están diciendo, ¿sí? ¿Saben cómo se los quieren resumir? Se llaman los temas del envejecer. Y en realidad, más que ver con la moral, tienen que ver con lo psicológico. Porque la viudez, el nido vacío, la jubilación, la pérdida de roles sociales, la muerte de los amigos, son todas, sí, alteraciones en los procesos. El nido vacío es anterior, me parece, ¿no? Es de la adultez. Sí, no de la adultez avanzada. Claro. Puede ser también de la adultez avanzada. Entonces, ojo con eso de poner alteraciones psicológicas. En realidad lo que hay es impacto de las cuestiones vinculares que generan distintas impacto en la afectividad, más que porque cuando uno pone alteraciones psicológicas, quizá lo que podría estar pensando es que la persona va a tener una psicosis o una depresión, y no necesariamente. Lo que hay el impacto que genera está vinculado con la capacidad de reprocesar la nueva realidad, ¿sí? Y resituarse en un contexto que cambió. Tal ¿sí? cual. Que puede salir para cualquier lado, ¿sí? También puede haber como desencadenante una patología, pero no quiere decir que exclusivamente se dé eso. Es más, en términos generales no se da. Pero sabes, Marcela está diciendo ahí modificaciones fisiológicas. Si pensamos en modificaciones fisiológicas, tiene que ver más con el funcionamiento.
tanto de los órganos como el cerebro. Pero en realidad, más que pensar en el funcionamiento del cerebro y de los órganos, lo que estamos pensando es cómo eso impacta en el psiquismo, ¿sí? Lo que tiene que hacer la persona es esto que dice Cecilia, ir acostumbrándose y elaborando estas cosas que les pasan a los viejos, ¿sí? Y que le pasan a los adultos. Es decir, ir elaborando, por eso lo que uno podría decir es, bueno, cambios en los vínculos o elaboración de nuevas situaciones, aceptación de los cambios. En realidad, eso es lo que le pasa a las personas mayores. Y hay algunas personas mayores y algunos adultos que se deprimen y otros que no. ¿Mm? Bien, ¿qué pasa? Y con la moral, en realidad la moral tiene que ver con esto que estábamos trabajando antes. Profe. ¿Sí? Gabriel. Sí, perdón, porque no me quedó claro la parte de adultez en afectividad. Yo más o menos tenía algo similar, o sea, había puesto ahora en corroboración lo que dijo usted, de elaboración de nuevas situaciones, pero en la adultez se prolongan las tres etapas, o sea, inicial, media y avanzada, ¿lo mismo? No, lo que yo les pediría es que ustedes busquen en el apartado de afectividad qué va pasando con cada etapa y pongan algún concepto clave, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, en la adultez inicial uno podría pensar, bueno, etapa de definición del proyecto de vida. ¿Qué haces entre los 25 y los 35? Bueno, a ver, ¿qué hago? Esto que decimos siempre, ¿toco la guitarra todo el día o me pongo a trabajar? Voy a la universidad, claro, trato de recibirme, etc. Claro. Bueno, ¿qué hago en la adultez media? En la adultez media estoy como esto que ustedes mismos plantearon. Bueno, hago un balance. ¿Dónde estoy parado? ¿Sí? ¿O dónde estoy parada? Y en la adultez avanzada empiezo a elaborar el envejecer. Y estos temas, ¿no? Empiezo a elaboración del envejecer. Por ejemplo, esto que dijo Ceci, ¿no? El nido vacío, la preparación para la jubilación, ¿qué voy a hacer de aquí en más? Ya está, ya pegué la vuelta, empiezo a doblar, entonces, bueno, ¿qué empiezo a hacer de aquí en más? Bien, y o sea que busquen ustedes cada uno de los conceptos. Y en la vejez, Pero un poco la profesora los ayudó. Claro. Y en la vejez a mí lo que me importa retomar respecto de la moral es que ahí el debate está en la autonomía, ¿sí? Ojo, en la vejez el adulto es autónomo. Si yo tengo que poner algo en la moral del adulto, en los tres momentos, algo que caracterice, que define la adultez es la autonomía. En cambio, en la vejez, el problema es ese, ¿no? Riesgo de pérdida de la autonomía, ¿no? Y para que ustedes se acuerden de esta idea de que no es lo mismo independencia que autonomía, que la persona tiene que seguir decidiendo por sí hasta el último momento de su vida, pero que esa autonomía que está tan afianzada en la adultez está en riesgo. ¿Mm? Bien, vamos al esquema corporal, que me lo olvidé cuando salté el desarrollo intelectual. Los que trabajaron con desarrollo intelectual, ¿qué dijeron del esquema corporal? Nada parece. Miren, vamos a darles, como estamos hoy así ATR, vamos a darles más ayuditas. La primera ayudita para el adulto, lo que hay que decir después de la adolescencia, cuando se produce una acomodación del esquema corporal después de la pubertad, lo que hay que decir es que durante la adultez el esquema corporal en las tres etapas está en permanente reelaboración. ¿Por qué hay un cuerpo representado, Mateo? Sí, el cuerpo ya está representado, pero en realidad vos tenés que estar permanentemente reelaborando de acuerdo a lo que te va pasando en tu vida. Cuerpo representado en reelaboración. La reelaboración que es todo lo que te va pasando, engordás, adelgazás, te embarazás, ¿sí? Bien, todo lo que te va pasando en tu vida hace que tu esquema corporal esté en permanente reelaboración. Y lo que empieza a pasar en la vejez es que hay una alteración del esquema corporal. ¿Y por qué hay una alteración? Y el gran problema, sí, puedes poner variaciones del esquema corporal. ¿Por qué es un gran problema la alteración del esquema corporal? Porque si hay algo que nos cuesta a las personas mayores a medida que envejecemos, es a hacer coincidir
la representación que tenemos psíquica de nosotros mismos con lo que en realidad estamos siendo. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Sí? Aceptar que ya no soy la corredora que salía a las 6 de la mañana todos los días, aunque yo me sigo viendo que corro todos los días. No. Y que hay o sea, hacer coincidir lo que soy como corporeidad con la representación, como cuerpo y como corporeidad, con la representación que tengo de mí. E ir acostumbrándome a esa nueva, es todo eso que están escribiendo ahí, readecuación del esquema corporal, aceptación de esas alteraciones que se van provocando. Eso es el trabajo de el viejo. Y ahí tenemos mucho para hacer los licenciados en actividad física y deporte, ayudando a que la gente a través de la actividad física pueda ir, o sea, que la actividad física los ayude a hacer ese trabajo. Damos vuelta. Ahí hay un chiste y me parece que está bueno retomarlo, pues Nahuel se pregunta, ¿ya estoy viejo? La verdad es que el esquema corporal es dinámico, porque nuestro cuerpo cambia todo el tiempo y hay veces que tenemos que hacer esa readecuación. Por ejemplo, un embarazo a las mujeres, ¿sí? O un aumento y descenso de peso, independientemente de la edad. Lo que pasa, que está diciendo la profesora, es que en términos generales a toda la población, ¿se acuerdan lo que decían? Porque se perdió la protección hormonal, que ese declive tiene lugar, entonces hay que reestructurarlo, está bien, también ir, digamos, reestructurar esa imagen que yo tenía a lo que soy ahora, para que coincida. ¿Esto tiene que ver con lo del narcisismo patológico que hablaba? Porque el narcisismo patológico está en la diapositiva de... Miren, ese tema del narcisismo patológico es interesantísimo. No sé si la profe Galmada... Yo podría decir brevemente el narcisismo patológico. Digamos, la idea de sí que tiene la persona, que constituye su identidad, implica una cantidad de energía psíquica, que es la que o la volcás para los otros y los objetos que están afuera, o te la volcás a vos, ¿sí? La energía psíquica tiene un límite, ¿sí? Entonces, pero tenemos que tener, ¿sí? ¿Vieron? Cuando ustedes están enfermos, no pueden hablar, se tienen que ir a dormir porque tienen fiebre, toda la energía se vuelca sobre sí para curarse, ¿sí? Pero si no, la vida corriente uno tiene una porción de esa energía. Pero ¿cuánto le dedicamos? Imagínense, ¿cuánto le dedican ustedes, por ejemplo, a saber cuál es su mejor aspecto cuando salen en un Zoom, ¿sí? O cuando se van a sacar una foto para publicarla en las redes? Le dedican un montón de tiempo, capaz, ¿sí? Eso es tiempo que le destinan al sí mismo, al yo, y que no se lo destinan al afuera, a los otros, etc. ¿Sí? Entonces digamos, esa cantidad de energía puede ser más narcisística o menos. Ahora, puede ir recrudeciendo eso, ¿sí? Esta idea en donde uno se siente en el centro, la verdad que pasa siempre, puede llegar a pasar independientemente de la edad, pero a veces por la pérdida de los lazos con el mundo externo, por la jubilación, por la falta de redes, porque los hijos se fueron, puede ser que el mundo de golpe se configure desde como le pasa al niño. ¿Se acuerdan que decíamos el egocentrismo? Otra vez hay algo de ese narcisismo en donde lo más importante es lo que me está pasando a mí, ¿sí? No es privativo de los viejos, pero puede llegar a recrudecerse. Sí, eso tiene que ver también con un marco teórico que en ese momento tomamos, que es el de una gerontóloga que es Graciela Zarevsky, y bueno, y hoy en día hay como otras miradas, eso también lo vamos a revisar de la bibliografía. Pero igual no, sí, bueno, sí, pero eso. Es tal cual, pero o sea, este proceso se puede dar, y sobre todo que
esta idea de la patología tiene que ver con no aceptar los cambios, ¿no? Un narcisismo patológico sería ese, un narcisismo que no acepta que está envejeciendo, que se quiere seguir viendo siempre joven, ¿no? Forever young, bueno, y no aceptar que el curso de vida implica estos cambios que son, como dijo en algún momento Cecilia, o inevitables, inexorables y demás. Bueno, vamos a crecimiento y maduración. Bien, el que se tiene que ir, sí, tal cual, Nicolás, la persona vieja que se hace el adolescente. Bien, vamos a crecimiento y maduración. ¿Qué pasa en la vejez? ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Qué pasa con la maduración? Para ayudarlos, sí, sí, Francisco, perdón, no te quiero interrumpir. Dale. No, por favor. Bueno, en crecimiento puse que disminuye la talla a través de la sarcopenia. Sarcopenia. Y en maduración puse modificaciones exteriores y estructurales. Bien, ahí yo te voy a hacer una propuesta, Francisco, no sé qué dicen los demás. La modificaciones, tomemos todo lo que tiene que ver con cambios en la estructura para crecimiento, y tomemos todo lo que tiene que ver con cambios en el funcionamiento para la maduración, que es como originalmente venimos viendo la materia. Es decir, cambios de la morfología es crecimiento, cambios del funcionamiento es maduración. Entonces, fisiológico maduración, morfológico crecimiento. Entonces, si pensamos en el crecimiento, hay dos procesos que son muy importantes. Uno que es la sarcopenia, ¿sí? Es decir, lo que empieza a ver es una pérdida. Acuérdense que cuando hablamos de crecimiento hablamos cómo se iban modificando los tejidos. Hay una pérdida del tejido muscular. Y lo otro que también se habla es de una osteopenia. ¿Qué es la osteopenia? Es la pérdida de tejido óseo. Entonces, si pensamos en el crecimiento, hay sarcopenia y osteopenia, que puede derivar en osteoporosis. Es decir, que todo lo que tiene que ver con modificaciones estructurales, crecimiento, eso sería para el viejo. ¿Y qué pasa con el funcionamiento? Con la maduración. Ahí yo lo que diría, Francisco, es que hay esto que venimos diciendo, hay una disminución en el funcionamiento de todos los órganos. Todos los órganos tienen una disminución en el funcionamiento. Y que puede ser, en algún caso, puede haber un deterioro, es decir, que haya una patología. Y si quieren pongan disminución y o deterioro del funcionamiento de todos los órganos. Lo que me interesa ahí es que miremos qué pasó en la adultez, ¿sí? Y que no se olviden de poner en la adultez que la adultez se inicia con el fin, que lo tienen que haber puesto en la adolescencia, fin de la osificación, ahí empieza la adultez, y que el cambio que se da de crecimiento no hay ningún cambio. Sí, a lo sumo lo que puede haber son alteraciones del peso, pero aprendí el otro día con un especialista que hay que hablar de estatura, no hay que hablar ni de altura ni de talla, hay que hablar de estatura. Así que eso también lo vamos a modificar. El cambio, no hay más cambios de la estatura, pero sí puede haber cambios del peso. Estatura estable, peso oscilante, si alguien sube y baja de peso. Eso a lo largo de toda la adultez. Y para la adultez avanzada, para la maduración, no se olviden de marcar el inicio del descenso de la producción de hormonas en la adultez media y menopausia y climaterio masculino o andropausia en la adultez avanzada. Porque ahí es donde empieza justamente estas modificaciones tan importantes. Bien,
Vamos a capacidades y capacidades coordinativas. Sí. Perdón. Yo lo del fin de, o sea, la menopausia y la andropausia lo puse en adultez media. Está bien, puede estar en adultez media, ¿sí? Puede estar en adultez media porque en realidad está ahí, es el que marca. Es el fin de una y el inicio de la otra. O sea que pueden estar o la adultez media o la adultez avanzada. Lo pueden poner en cualquiera de los dos. Lo que importa ahí es que se marque que ese es el límite de la posibilidad de rendimiento motor, que a partir de ese momento el rendimiento motor empieza sí o sí a descender. Vamos a capacidades y capacidades coordinativas y condicionales. ¿Qué podemos decir? Hola. Hola, sí. Daniel. Sí. ¿Cómo va? Bien. Bien, ¿vos? Sí, podríamos arrancar con más que nada el periodo de adultez, para hacerlo completo, en la parte de adultez, en el inicio, que había un máximo nivel de desarrollo. Muy bien. ¿Sí? O sea, como para poder unificarlo, porque hay un máximo nivel de capacidades condicionales, también el tema también de las coordinativas, entonces, bueno, como para poder unificarlo. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien, entonces en adultez inicial, máximo desarrollo. El pico. Tal cual. Máximo desarrollo de lo condicional y de lo coordinativo. Excelente. Bien, ¿qué pasaría en la media? Bueno, ahí empieza a descender un poco el rendimiento, producto de especialmente la velocidad y la fuerza. Muy bien. No sé si esto tendrá que, como es para resumirlo, ¿no? No sé si esto tendrá que ver, si estará bien dicho, la potencia o no. Mira, en realidad nosotros en esta materia no diferenciamos los tipos de fuerza. Bien. ¿Por qué no los diferenciamos, Daniel? Porque sería como empezar a hilar, fíjate que tampoco lo hicimos ni en la pubertad, ni lo hicimos tampoco en la adolescencia, porque ya consideramos que damos un montón de información como para además empezar a analizar cuál es el tipo de fuerza que es la que más se pierde, si es la máxima, si es la potencia, si es la fuerza rápida, como algunos la consideran. Entonces, nosotros decimos genéricamente que empieza a haber un descenso por ejemplo, que como está marcado, empieza a haber un descenso de la fuerza comprobado a partir de los 50 años. ¿Sí? Eso lo decía simplemente porque, a diferencia de otros cuadros acá hizo un hincapié en la fuerza, que había un descenso de la fuerza máxima, por ende quizás había un descenso de las otras fuerzas, pero bueno, entonces podría llegar a ser que la velocidad y la fuerza en conjunto con la resistencia comienzan a involucionar. En realidad involucionan todas las capas, a partir de la adultez media involucionan todas, quizás la más marcada o la que menos, no sé si es la que más involuciona, sino la que menos importancia tiene para trabajarla es la velocidad, y ese es justamente el llamado de atención para poder empezar cuanto antes un entrenamiento multicomponente, más allá de que Vivi Frey lo proponga para mayores de 70, en realidad empezar a preocuparse por la fuerza ya desde los 50, ¿no? Digo, ya estoy pensando en las orientaciones didácticas, pero ya el descenso del rendimiento se da porque hay un descenso de las capacidades de lo hormonal y del funcionamiento del sistema nervioso, o sea que empieza a haber un descenso de los dos tipos de capacidades. Perfecto. No sé si se entiende, independientemente de cuál es la que desciende más o menos. Bien. Y la causa, lo que es importante es que sepa la causa, ¿sí? Si hay descenso de producción de hormonas sexuales, hay descenso de masa muscular. Perfecto, por la testosterona en este caso. Tal cual. Bien. ¿Sí? Y la que sigue, que sería la adultez avanzada, ya la velocidad y las variantes, o sea, tanto la velocidad, acá apunta la velocidad más que nada y las coordinativas disminuyen bastante. Bien. O sea, siguen descendiendo. Bueno, perfecto. Y por último, nos queda la vejez. ¿Y qué dijeron? Un descenso de las capacidades condicionales y también descenso de las capacidades coordinativas, especialmente en el acople, que creo que fue un poco el ejemplo que había dado usted hoy, quizás cuando atinaba a alguien a levantarse, porque ahí habría un tema de acople, ¿no?
Sí, pero vos sabés que el acople tiene que ver más con la posibilidad de hacer en sucesión, porque ahí sí uno podría pensar, pero en ese caso de pararse, al menos lo que dicen todos los que lo estudian, ¿no? Es que el problema es en qué tiempo aplicás ahí es un problema netamente de potencia. Claro. Cuando estamos pensando en el acople, en lo que estamos pensando en esta posibilidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, que también puede ser en muchos casos causa de caída, ¿sí? Por ejemplo, como está esta dificultad de poder hacer, es más, hay muchas pruebas que se toman, sobre todo para ver inclusive deterioro cognitivo, que tiene que ver con pruebas duales. Es decir, hacer dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, ir caminando y cantar, o ir caminando y haciendo cuentas, que tiene que ver con lo cognitivo y lo coordinativo, pero que también dan cuenta, o sea, que uno pueda ir caminando, y uno le pregunta a las personas mayores, ¿y cómo fue que te caíste? Y no sé, porque yo iba caminando y quise agarrar y quise hacer, o al mismo tiempo que iba haciendo... O me puse a mirar algo que pasaba mientras seguía caminando y no vi que la baldosa estaba floja. Entonces, en una de las jornadas, profe, una de las jornadas que vimos, había una profesora que hacía, bueno, no tengo la cámara ahora, los juegos con las manos, que se señalaba una mano, señalaba la otra. Eso fue una de las jornadas. Bien, entonces, pero lo del acople acá, más allá que si quizás lo que yo estoy diciendo está equivocado en el ejemplo, es de lo que figuraría, ¿no? Porque disminuye la capacidad coordinativa y hace un hincapié en el acople. Sí, yo diría que en el acople, y también habría que agregar en el equilibrio, ¿no? Porque nosotros el equilibrio lo ponemos como capacidad coordinativa. Entonces, ahí habría que acentuarle, aunque quizás el texto no lo tiene lo suficientemente acentuado, eso también vamos a tener que revisarlo. No, sí, profe, que debe ser que lo tenía y yo no lo puse porque Cristina en su momento me lo había dicho y yo me lo olvidé. Claro, hay que tener en cuenta las dos capacidades coordinativas, que todas se alteran, porque recuerden que las capacidades coordinativas dependen del sistema nervioso. Entonces, si el sistema nervioso se altera, si la percepción está alterada, si la memoria está alterada, si hay una disminución o un mayor tiempo en la toma de decisiones, entonces las capacidades coordinativas todas se ven modificadas. Y si además cuando llega la orden, llega a un músculo que no tiene la misma capacidad de reclutamiento, porque hay pérdida de fibras y de unidades motoras, todo lo coordinativo se altera. Claro. Y bueno, y por supuesto lo condicional, como muy bien lo explicaron. Así que, muy bien ese grupo. Profe, sí. Perdón, ¿puede ser también poner como asincronía máxima? Lo que pasa que asincronía, ¿en qué sentido lo pensás, Cecilia? En estas variaciones de las capacidades. ¿De cada uno de nosotros? Sí, podría ser. En realidad todo es máximo llegado a la vejez. La sincronía, la heterogeneidad intraindividual, la heterogeneidad interindividual, sí. Lo que pasa es que, bueno, en realidad es... marcar que hay una sincronía en uno es más significativo cuando está empezando la adultez que la propia vejez. 15-7. ¿Cómo se dice? Perdón. Sí. No sé, no estás jugando a la quiniela, no sé si, ¿no son dos números de quiniela? ¿Se sigue jugando a la quiniela? No sé si se sigue jugando a la quiniela, ¿sí? Perdón, es un deadline que se equivocó. ¿Sí? Puso 15 del 6 y era 15 del 7. Bueno, entonces, la sincronía es más valiosa, Ceci, cuando vos estás pensando en el inicio como una característica de la adultez, para ir viendo cómo vas perdiendo cosas, que la vejez. La vejez no es relevante, la vejez está todo disminuido. ¿Sí? Pero no es una enfermedad, no sé si está por ahí, Jonathan. Y se puede seguir viviendo después durante la vejez, Jonathan. Bueno, para que no sea un bajón. Bien, vamos a lo último. ¿Qué dicen los que hablaron de habilidades y de orientaciones didácticas? ¿Quiénes estuvieron con ese tema? Bien, nosotros, o sea, con Marcela y con Gabriel y Pablo. Ay, buenísimo, eran un montón.
¿Y qué dijeron, Ceci, de las habilidades y de las orientaciones didácticas? Bien, lo que hicimos hincapié más que nada fue en lo que nombró al principio de la clase, que era esto del ejercicio multicomponente. Hacer hincapié en estas actividad física, en la fuerza, en la resistencia, en el equilibrio y en la flexibilidad. Y que estas actividades físicas tienen que estar dadas, o sea, de una forma como particular para cada adulto o para cada viejo. Sí, decirlo así con ganas, para cada viejo. Pero que esté en un entorno social que esté cómodo, que esté en un lugar donde le despierte alegría o felicidad. Y más que nada es eso, es como que estas actividades hacerlas a lo que la persona puede hacer. Y hacer hincapié en eso, en lo que puede hacer y en lo que puede ejercitar. Con respecto a las habilidades motrices, mucho no hablamos, pero puedo aportar esto que también se había nombrado creo que en la clase anterior, lo de tener en cuenta la interindividualidad y la heterogeneidad. Sí, heterogeneidad interindividual. Ahí está, eso. Acuérdense, hetero, distinto, interindividual, somos heterogeneidad interindividual y vejeces, que es el término que se usa ahora, son sinónimos. ¿Qué quiere decir? No puedo pensar en la vejez. No hay una vejez. Hay tantas vejeces como viejos. Entonces, cuando yo voy a trabajar al centro de jubilados, al gimnasio, al plan bien activos, vienen 10 viejos, no son 10, son 10 personas absolutamente distintas, diferentes entre ellos. Entonces, si yo tengo, es más, lo indicado sería que antes de poder empezar a hacer una actividad con ellos, yo pudiese hacer una evaluación, una valoración funcional. Es decir, además de tener la constancia de salud, más que de nadie, imagínense si uno la pide con los chicos, con los adolescentes, con los adultos, imagínense con los viejos, ¿no? Lo primero que tengo que tener es una constancia de salud del médico de cabecera que diga qué puede y sobre todo qué no puede hacer. ¿Qué no puede? O sea, ¿qué problema tiene que requiera que esta persona haga determinada práctica? Y en función de eso le hago una evaluación y en función de esa evaluación defino no solamente qué puede hacer, sino qué es lo que es más importante. La evaluación inicial lo que me va a permitir es demostrarle a la persona lo que va mejorando a partir de que se va ejercitando y cómo eso actúa como incentivador, ¿no? Cómo ayuda a que la persona se motive a sí misma. Así que muy bien, Cecilia, esa es la idea, y bueno, y de las habilidades, piensen que ya está, las personas a esa altura ya tienen desarrolladas todas las habilidades y que el tema es cómo estar atento a la ejecución, ¿no? Gabriel quiere hacer una pregunta, y no sé si alguien más tiene una pregunta para que podamos ir siendo las 15:35 para que podamos ir cerrando esta clase. Gabriel, escuchamos tu pregunta y vamos cerrando. No, más que una pregunta era un comentario que a raíz de lo que usted dijo de las personas viejas que entrarían al gimnasio, cada una hay que trabajar diferente, es uno de los detalles que mencionamos junto con Cecilia, Marcela y el otro chico también en el grupo, que había que hacer hincapié en cada uno, porque no tenían la misma funcionalidad física, tampoco en relación anímico, entonces como que había que hacer punto clave en cada uno específicamente. Entonces quería mencionar eso, que también lo habíamos tomado cuando mencionamos lo que son las habilidades motrices y orientaciones didácticas también. Tal cual, Gabriel, lo que no implica que no se pueda trabajar en equipo, o sea, no sé si se entiende. ¿Yo puedo hacer una actividad grupal? Sí. Como activarse. Claro, ¿puede hacer un juego grupal? Sí, lo que yo tengo que tener en cuenta es qué adaptación le voy a tener que proponer a cada persona en función de lo que puede o lo que no, más que de lo que no puede hacer, ¿no? O sea, trabajar siempre con su posibilidad y tratar de no generar una actividad de iatrogenia. ¿Qué es iatrogenia? Provocarle
alguna lesión. Contraproducente. Claro, tal cual, no provocar una lesión. Pero yo puedo proponer el mismo juego para todos, pero yo sé que fulano lo va a jugar de una manera, fulano lo va a jugar de otra, y yo qué le puedo decir, bueno, mira, lanzalo así, o mira, hacelo así, o el ejercicio, hago un entrenamiento funcional, van pasando por distintas actividades, y bueno, y a cada uno indicarle en función de sus posibilidades, vos hacelo sentado, vos hacelo parado, fíjate cómo haces esto, o sea, cómo cada uno voy logrando su adaptación a partir de lo que puede hacer. Camila tiene la mano levantada, es la última que va a hablar, y después de Camila nos vamos a despedir. Hasta mañana el que nos pueda acompañar, y si no, hasta les vamos a dar el dato para la semana que viene. Camila. Perdón, soy María Belén, entré por el mismo link. Dale, sí, todas Camila, gracias Camila, dejaste que todos los compañeros entraran, sí. Yo en orientaciones didácticas de vejez puse actividad física sistemática, ¿está mal? No, justamente la actividad, acuérdense que hablamos de actividad física sistemática y ejercicio físico son sinónimos, ¿sí? Es decir, pueden poner actividad física o ejercicio físico. En realidad, la diferencia entre actividad física y ejercicio físico es que la actividad física puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Esto que les decía, lavar la ropa es una actividad física, barrer es una actividad física, sacar a pasear al perro es una actividad física. Pero la diferencia de la actividad física sistemática es que voy al centro de jubilados a hacer yoga 2 veces por semana. Eso es actividad física sistemática o ejercicio físico. ¿Se entiende? Además de todo lo que me muevo adentro de mi casa, 2 veces por semana voy a hacer yoga. Esa es la actividad sistemática. Y lo ideal sería que hiciese entrenamiento multicomponente. Porque el yoga me puede mantener muy relajado, muy distendido, mucha respiración, pero además en algún momento voy a tener que agarrar la botellita y hacer pesas. Y en algún momento voy a tener que agarrar la silla y me voy a tener que parar y sentar, ¿sí? Entonces, además de lo que hago, y puedo ir a folclore y puedo ir a tango, pero todos los viejos deberían hacer como mínimo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, 2 veces por semana entrenamiento muscular. Bien, avisos. La semana que viene es el parcial, ¿sí? A las 13 horas se va a abrir el parcial, igual que se abrió el primero, y a las 14 nos vamos a encontrar para charlar quiénes vienen al recuperatorio y quiénes promocionan la materia. El trabajo práctico de síntesis está abierto, porque ya hay un montón de compañeros que lo entregaron, lo tienen que subir al final de la clase vejez, está trabajo práctico de síntesis. Se meten ahí, suben un Word y listo. Tienen tiempo de subirlo hasta el jueves próximo a las 12. Y el trabajo práctico va a aparecer aprobado o rehacer. No lleva nota, está aprobado, el que está aprobado ya no lo tiene que entregar, y el que dice rehacer, lo tiene que, en general los mandamos a rehacer el trabajo práctico de síntesis cuando esté incompleto, porque es una lástima que no lo tengan completo. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Gracias por acompañarnos, ¿sí? Como siempre, por dedicar su tiempo a esta materia. Estudien mucho. Gabriel. Sí, profe, el día viernes va a ser como el horario del parcial anterior. El día viernes va a ser a las 8, ¿cómo fue la vez anterior? 8:30 de la mañana, ¿no es cierto? Sí, 8:30. Sí, porque únicamente cambiamos la semana pasada. Sí, yo ahora publiqué, por eso me hiciste dudar. Publiqué 8:30, vamos a hacer el parcial. No, pero por eso te pregunté a ver si había metido, porque me puedo haber olvidado. A ver, no sé si se entiende. Por eso no, está bien, por favor. Vamos a abrir el parcial de 8:30 a 9, vamos a dar esa media horita para con Ceci mirar las notas, y a las 9:30 nos vamos a encontrar para cerrar e invitar a los que tienen que venir a dar recuperatorio la otra semana. ¿Sí? Acuérdense que aunque sea feriado, vamos a hacer el parcial igual, ¿sí? Porque si no, no tenemos fecha para hacerlo. Así que aunque sea feriado, vamos a hacer el parcial igual. Bien, para los que no nos acompañan mañana, Ceci, los invitamos a que sigan
¿sí? Acuérdense que si podemos la semana que viene nos vamos a poner todos los que tengamos, vamos a sacar para hacernos la foto. Ojalá muchos de acá la semana que viene puedan tener la suya, su certificado y bueno. Ceci, ¿saludás? Sí, cómo no. Llegué justo. Bien. Bueno, un beso. Acuérdense, inscríbanse para vacunarse, que es muy importante que se inscriban, ¿sí? Y ojalá la semana que viene muchos más nos puedan mostrar que seguimos avanzando con la vacunación. Eso Marcela también lo tiene, yo de Marcela sabía, porque justo le tocó el horario de desarrollo motor. Vamos Marcela. Bueno, hasta mañana o hasta la semana que viene. Chau. Chao, profe, hasta luego.